Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ojalá que estén todos muy, pero muy bien. Bueno, en este nuevo vídeo de esta serie de vídeos temáticos relacionados a filatelia en su etapa inicial, les quiero hablar un poco de los sobres de primer día y los enteros postales. ¿Qué son? ¿Qué características tienen y cómo no confundirlos, cómo no confundirse entre un sobre de primer día y un sobre aniversario o un sobre turístico X? Pero bueno, vayamos por partes, ¿no? ¿Qué es un sobre de primer día y qué es un entero postal? Bueno, el sobre de primer día es un sobre o es una tarjeta que tiene dos características fundamentales. El primero es una estampilla. Y esa estampilla tiene que corresponder con el matasello que nos está indicando el lugar y la fecha en que esa estampilla se puso en circulación por primera vez. Por ejemplo, en este caso, vemos esta estampilla de la Expo 1974 y la primera vez que se puso en circulación estas estampillas fue en Spokane, en el estado de Washington, el 18, sí, 18 de abril de 1974. Esas son las dos características principales, es decir, el sello y el mata sellado. Bueno, aquí ven un killer, en Estados Unidos esto se llama killer, que cancela los sellos de primer día, avisando que es una emisión de primer día, pero aparte, esto tiene sentido, es decir, el sobre de primer día tiene sentido si y solo si va acompañado con el lugar donde por primera vez se puso en circulación estos sellos y la fecha correspondiente. Algunos sobres de primer día tienen otra característica adicional, que van acompañados de un cachet. El cachet o ilustración o inscripción acompaña el resto de la composición del sobre de primer día. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Prácticamente ninguna, porque ambos son sellos de primer día. Como pueden ver, está el sello, es decir, las estampillas son las mismas, son exactamente las mismas. En una son 4, en otra solamente una. Están cancelados con el killer y aparte tienen el matasellos de la ciudad, el estado y la fecha en que se usaron y salieron a la venta por primera vez estas estampillas. La única diferencia aquí es que este sobre tiene una ilustración, bueno, tiene una inscripción que hace alusión, fíjense, esta inscripción Expo 1974 hace alusión a la estampilla en su primer día de emisión. Bueno, para remarcar un poco el concepto, digamos que hay dos elementos básicos que son la estampilla, y esta estampilla lleva un matasello que nos está indicando dónde, en qué ciudad o en qué región esa estampilla se comercializó por primera vez. Lógicamente, como ya les digo, ustedes tienen yo diría que dos tipos de sobres de primer día. Aquellos que no tienen cachet, que no tienen ilustración, que no tienen
digamos, una inscripción adicional que tenga que ver con, digamos, con la concordancia general del sobre y aquellos que sí la tienen. Ahora en la segunda parte del vídeo voy a dar características también de enteros postales y otros ejemplos. Vamos a estudiar algunos ejemplos tanto de sellos de primer día, es decir, sobres de primer día y de enteros postales. Bueno, ¿qué es un entero postal? Ustedes se estarán preguntando qué miércoles es un entero postal. Bueno, los enteros postales esto es mucho más fácil de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. Mucho más fácil que el tema de los sobres de primer día, que ahí se complica un poquito más, ¿no? Pero bueno, esencialmente los enteros postales son esas tarjetas, esto es un sobre, ¿no? Pero esas tarjetas o sobres que no tienen estampilla, es decir, tienen ya impreso el valor. Fíjense, ahí tenemos impreso el valor. Acá surge la casualidad que este entero postal también es un sobre de primer día. ¿Por qué? Porque este entero postal se comercializó por primera vez en Los Ángeles el 15 de octubre de 1976, ¿verdad? A ver, voy a agarrar una tarjeta, a ver dónde tengo las tarjetas. Acá tengo una tarjeta muy bonita, me encanta esta tarjeta. Fíjense, acá tenemos un entero postal. ¿Por qué? Porque esto no es una estampilla, esto es un valor prepago, ya está prepago, es decir, ustedes lo compran y ya lo pueden mandar, ya lo pueden enviar. Y aquí nos está diciendo que este entero postal, la primera vez que salió a la venta fue en Vincennes, Illinois, creo que es Illinois, el 23 de febrero de 1979. Y les voy a dar el último ejemplo. Por ejemplo, aquí también tenemos el caso que este entero postal salió por primera vez a la venta o estuvo en circulación por primera vez en Miami, el estado de Florida, el 4 de enero de 1974. Coincide también que este entero postal también es una emisión de primer día. Increíblemente no tengo ningún entero postal que no sea emisión de primer día. Todos los enteros postales que tengo lo son. A ver si les puedo mostrar otro. Es una casualidad, la verdad es que es una casualidad. Y fíjense esto, ¿no? En este caso hay una correspondencia entre el entero postal, es decir, el prepago que tiene esta tarjeta, esto es una tarjeta, con el cachet que la acompaña. Es decir, este es el primer día de emisión de este entero postal. Muy bien. Ahora en la tercera parte del vídeo vamos a ir con más ejemplos de características y rasgos sobresalientes que tienen los sobres de primer día, enteros postales y cómo no confundirlos con otro tipo de piezas postales. Bueno, como pueden ver, aquí me hice como un pequeño collage para ir mostrándole con ejemplos distintos tipos, características que tienen tanto enteros postales como los sobres de primer día. Bueno, voy a ir con algunos ejemplos, a ver que me hago un lugarcito para el trípode, porque tengo el trípode en la mano y lo voy a sentar. Y bueno, vuelvo al ejemplo inicial. Característica fundamental del sobre de primer día:
las estampillas que salen por primera vez a la venta o en circulación este día y en este lugar. Tienen que ir sí o sí acompañadas y las estampillas tienen que estar canceladas. En este caso tienen el killer. En Estados Unidos esto se llama killer y ambas son las características fundamentales para considerar a un sobre X como sobre de primer día de circulación. Yo les voy a mostrar, para que no sea todo de Estados Unidos, uno de España, y ustedes ven, este es el sobre de primer día, dedicado a Concepción Arenal, y aquí dice la localidad y la fecha en que se puso en circulación por primera vez esta pieza postal, este sobre de primer día. Las características, bueno, en este caso va acompañado con una hermosísima ilustración. Ya les dije que muchas veces los sobres de primer día van acompañados de ilustraciones, pero no es una condición sine qua non. Bueno, le voy a dar un ejemplo de sobre con cachet o sin cachet. El cachet, recuerden que es la ilustración, fíjense, qué maravilla. En Estados Unidos hubo y hay varias casas que se dedican a este tipo de arte. Este es un arte de ilustración. Pueden ser, hay varias casas, sobre todo en los sobres vintage, que pueden ser Artcraft, Artmaster, Postmaster. Es decir, hay varias que se han dedicado al tema de hacer cachets. Fíjense, bellísimo ese cachet que está ahí. Hermoso, realmente hermoso. Y fíjense, aquí tenemos dos sobres de primer día de circulación, uno con cachet, el otro es sin cachet. Pero fíjense la correspondencia, ¿no? Que están emitidos exactamente el mismo día y con el mismo sello, ¿verdad? Acá les voy a mostrar este es un bellísimo, fíjense el cachet. El cachet es maravilloso, es la ilustración que acompaña este sobre de primer día, es extraordinaria. Y aquí lo que nos está diciendo es que este sobre de primer día, estas estampillas, el primer día de circulación, el primer día de comercialización, fue en esta localidad y en esta fecha. Fíjense. Lockville el 12 de febrero de 1959, e incluso nos dice el horario donde se puso en circulación este sobre. Este es un sobre, estos los que les voy a mostrar ahora son un poquito la joyita de mi colección. Me encantan a mí, los sobres de primer día me encantan. Bueno, ¿qué tengo acá? Acá tengo el 200 aniversario de la expedición del Capitán Cook en su paso por lo que hoy es Alaska y Hawái. Pero fíjense qué interesante esto, porque tenemos dos sobres de primer día emitidos, uno en Hawái, en Honolulu, el 20 de enero de 1978, y el otro exactamente, también el 20 de enero de 1978, pero en Anchorage, en Alaska. Esto es una circunstancia que no siempre se da, pero digamos, es fantástica, y bueno, se los quería mostrar porque me parece que vale muchísimo la pena. Bueno, cuando hablamos de emisiones de primer día o sobres de primer día, algunas veces nos encontramos con cachet de diferente color. Fíjense aquí, estos cachets fueron hechos por Artmaster, fíjense, la empresa Artmaster. Y el cachet son ambos sobres de primer día, es decir, acuérdense las características.
la estampilla en su primer día de circulación, su primer día de venta, y el sello correspondiente que tiene que corresponder con el primer día de circulación de la estampilla. Aquí tienen, es exactamente, digamos, el mismo día, se corresponden, tienen el killer, están digamos, cancelados, pero el arte, el cachet, tiene diferente color. ¿Dónde tengo otros? Ah, acá, miren. Pasa que me hice un lío acá. Si ustedes ven en la mesa de la cocina, tengo un lío tremendo, ¿no? Otro ejemplo de cachets diferentes. Fíjense, esto es una emisión que tiene que ver con haciendo honor a veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el primer día de emisión nos está diciendo que fue en Washington, D.C., el 11 de marzo de 1974, pero hay dos cachets diferentes. Este, que fue realizado por Artmaster, y este, que es una impresión del sobre que no dice exactamente quién lo hizo, o sí. Oh, Prestige. Nos está diciendo que fue la empresa Prestige. Algo que no les comenté es que muchas veces los sobres de primer día traen como explicaciones, traen como un souvenir adicional explicativo del motivo por el cual estos sobres, estas emisiones de primer día se ponen en circulación. A ver, yo tenía... acá lo tengo porque esto es muy interesante. Fíjense, y aquí tenemos tres variantes del mismo sobre de primer día. ¿Por qué hay tres variantes? Aquí se decide que este es el caché oficial del primer día de circulación de estos sellos. ¿Verdad? Este sello que tiene que ver con el 200 aniversario del primer settlement en español, es la primer población en Fort Harrod. Muy bien, este es el caché oficial. Sobre el primer día, cancelado, lugar y fecha. Pero aparte de este caché oficial, hubo otros dos. Tenemos este que está aquí, que fue hecho por Aircraft, que está aquí, ¿verdad? Y tenemos otro, que fue realizado por Artmaster. Es decir, tenemos tres variantes para el mismo tipo de sobre de primer día. Muy bien. En la última parte del vídeo les voy a explicar cómo no confundirse con sobres que parecen de primer día, pero que en realidad no lo son. Muy bien. Bueno, hasta ahora vino todo facilísimo, ¿no? Pero ahora se nos va a empezar a complicar porque si de alguna manera ustedes no están imbuidos y no tienen un ojo desarrollado para diferenciar un sobre de primer día, por ejemplo de uno que no lo es, se les va a complicar un poco, ¿no? Vamos a estudiar algunos casos en concreto. Por ejemplo, tiene un sello del Club Filatélico de Mataró, tiene un bellísimo caché, fíjense, nos anuncia el 150 aniversario del ferrocarril Barcelona-Mataró, tiene el sello correspondiente, pero no es un sello oficial, es el sello del Club Filatélico de Mataró. Este no es un sello oficial, por lo tanto, este no es un sobre de primer día estricto.
digamos. Yo estoy hablando, estrictamente hablando, ¿no? Este tema yo lo estuve charlando con otras personas ligadas a la filatelia. Ustedes imagínense, yo hace unos 50 años que estoy en este tema, desde muy pequeña. Y algunos compañeros me dijeron, bueno, pero uno tiene que ser algunas veces un poco laxo, y acá hay un sello, y está, qué sé yo. Pero bueno, estrictamente hablando, aquí no hay un sello oficial, lo que sí hay es un sello conmemorativo del club, digamos, filatélico de Mataró, pero aquí no hay un sello oficial, de correo oficial, y por lo tanto, en mi caso, y muchos de mis colegas de filatelia están de acuerdo, este no es un sobre de primer día. Vamos al segundo ejemplo. Sobre de Andorra, muy lindo, hermoso, fíjense. Prepagado, esto es un prepago, un hermoso cachet, hermoso, pero ¿qué pasa? No tiene el sello, no tiene el lugar, y no dice si esto fue el primer día de circulación, si no fue el primer día de circulación, no sabemos absolutamente nada, así que aquí no tenemos un sobre de primer día. Siguiente ejemplo, es un sobre que viene con un hermosísimo cachet, pero ¿qué pasa? No tiene estampilla, no tiene cancelación de primer día de emisión. Entonces no es un sobre de primer día. Otra cosa muy tentadora que a mí me encanta, tengo muchísimos de estos, ¿no? Estos nos traen, fíjense, como un sello, un matasello de el primer vuelo interconectado, de intercambio de Eastern Airlines, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y viene, bueno, con un swing killer, y viene con una, digamos, con un matasellos ahí, pero no nos está diciendo absolutamente nada que esto es una primer día de emisión. Es más, estos corresponden a diferentes años, nada que ver con nada aquí, así que no lo es. Lo mismo aquí. Estos se daban, yo estoy averiguando, estos sobres se daban como souvenir. Esto es el primer Air Track Cargo Transportation, el primer transporte intermodal de transporte de carga entre Nueva York y Londres. Como les digo, esto marca, digamos, el día que se usó, que se realizó este vuelo, pero no nos está anunciando nada más. Esto no fue un primer día de emisión ni nada por el estilo. Fíjense, hay muchos de este tipo de sobres dando vueltas. Yo tengo varios. Tengo varios relacionados con Iberia, fíjense. El viaje inaugural entre Washington y Madrid, fíjense. También acá sí nos está diciendo las ciudades que intervinieron, pero esto no es un primer día de emisión ni nada por el estilo. Como les digo, estos sobres tienen estos cachés, pero que no tienen absolutamente nada que ver con sobres de primer día. Lo que sí nos están diciendo son la razón o el aniversario, o nos están avisando un hito importante que este día sucedió, pero nada más. Otro de Iberia, muy lindo. Otro otro ejemplo de sobre que no es de primer día. Esto parece muy tentador, fíjense. Digamos, lo vemos aquí lo tenemos a Tom Sawyer, acá lo tenemos al famosísimo escritor, aquí tenemos, bueno, el Mississippi, la ciudad donde ocurren todas las desventuras y aventuras de Tom Sawyer. Pero, ¿qué pasa acá? Pasa lo siguiente, que esta estampilla
tuvo como primer día de circulación el 13 de octubre de 1972 y acá estamos el 30 de noviembre de 1972. Es decir, no corresponde el matasello, es decir, la cancelación, no se corresponde con la estampilla. Es decir, esta estampilla ya estaba circulando desde, les dije, el 13 de octubre de 1972, cuando alguien seguramente fue a uno de estos negocios de souvenirs o fue a la estafeta postal del lugar y entonces pidió un sobre alegórico, digamos, de el nacimiento, este es el nacimiento y el fallecimiento del autor de Tom Sawyer. Así que esto no es un sobre de primer día. Y por último, aquí tenemos también otro muy interesante que se puede llegar a prestar a muchísima confusión. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se trata del 200 aniversario de la misión Dolores, Calpex 1975. Acá tenemos un sello que dice Calpes, Estación Calpex, 17 de octubre de 1975, marcando la celebración, el 200 aniversario de esta misión, de la misión Dolores. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos un sello, tenemos una estampilla que no salió en circulación el 17 de octubre de 1975. Esta estampilla, su primer día de circulación fue el 3 de septiembre de 1975. Por lo tanto, este no es un sobre de primer día, es un sobre souvenir. Les voy a mostrar, viene con, les digo que, ya les dije que muchas veces estos sobres vienen con temas que tienen que ver con, aquí nos explica la misión de San Francisco de Asís, su historia. Muchos de estos sobres vienen con explicaciones, vienen con motivos por la razón por la cual salen en circulación. Muy bien, termino este vídeo que ha sido realmente largo, mostrándole otros enteros postales. Ahora me corro del tema de sobres de primer día. Recuerden lo que les dije, yo lamentablemente no tengo en este momento enteros postales que no sean emisiones de primer día, pero bueno, ustedes creo que ya lo entendieron. Aquí hay, fíjense, tenemos el entero postal en su primer día de emisión y tenemos un cachet que nos está, hay una correspondencia entre el cachet y el entero, es decir, la impresión del valor, que es la principal diferencia entre una estampilla postal común, fíjense, que se adiciona al sobre, y este valor que ya viene impreso. Aquí van a ver otro ejemplo, el valor ya está impreso y como ustedes pueden ver hay una correspondencia entre el valor impreso en la tarjeta con el cachet. Bellísimo cachet de Artmaster. Ya les dije que hay muchas empresas. Estas son maravillosas. Esto es un sobre, sí, un sobre y un sobre. Sí, estos son sobres. Muy bien, enteros postales. Ya tienen impreso, esto está impreso en relieve. Tiene ya impreso el valor, por lo tanto es un entero postal. Y viene acompañado, bueno, esto nos está marcando que la primera vez que salió en circulación este entero postal fue en Los Ángeles el 13 de noviembre de 1981 y vino acompañado con este, fíjense, con este bellísimo cachet de Artmaster. El último, porque si no, no terminamos más, otro sobre, viene impreso digamos, el valor, fíjense, ya viene impreso, ustedes no tienen que ponerle estampilla, y nos está indicando, bueno, es veterinarios, haciendo honor a los veterinarios,
Y el primer día de circulación fue el 24 de julio de 1979. ¿79 dije? Sí, 79. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado. Realmente me costó, la verdad me costó un montón hacer este vídeo porque creo que había mucho que contar, mucho para decir y mucho para explicar. Bueno, no puedo ceder a la tentación de mostrarles es lo último, ya los dejo tranquilos. Fíjense, 3 días de misión, 3 sobres de primer día diferentes. Cayet, bellísimo Cayet sobre Robert Frost. Primer día de circulación en Derry, el 23 de marzo de 1974. Lo mismo, pero sin Cayet. La misma localidad, la misma fecha, pero sin Cayet. Y aquí ustedes pueden ver, está el killer puesto. Y lo mismo, es decir, 3 variantes de lo mismo, del mismo sobre de primer día. Este está por Prestige. Es decir, la impresión que está aquí está realizada por Prestige. Así que bueno, muchísimas gracias por haber pasado. Fíjense todo el lío que hice. Ustedes, como les digo, no se imaginan lo que es la mesa de mi casa, un lío de la cocina. Pero bueno, muchísimas gracias por haber pasado. Espero que les haya servido. Y nos vemos la próxima. Muy amables y muchas gracias.